Sean todos bienvenidos nuevamente a una sesión con AFP Crecer, la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Estamos totalmente contentos de que toda esta comunidad de AFP Crecer esté conectada, ¿verdad? Y esté aprendiendo muchísimo más conocimientos sobre inteligencia artificial. Bueno, venimos de 3 sesiones realmente muy importantes. Hace unas semanas comprendimos de qué se trata la inteligencia artificial, ¿verdad? De manera bastante general. Luego aprendimos a cómo aplicar en la vida diaria. Posteriormente vimos que también hay que tener algunos cuidados con la inteligencia artificial. Entonces nos dieron algunos ciberconsejos, ¿verdad? Para que dentro de todo el entorno digital nosotros tengamos muchísimo cuidado, sobre todo con nuestros datos. Ahora nos corresponde aprender sobre inteligencia artificial, pero vinculándola con algo muy importante en nuestras vidas, el entretenimiento. Y esto, pues, básicamente tiene mucho que ver con la comunicación, ¿verdad? Porque continuamente nos estamos comunicando una y otra vez, ¿verdad? Pero bueno, llega una edad en la que nosotros tenemos ya bastante grandes, en el caso de ustedes, ¿verdad? Y tenemos que seguirnos entreteniendo. Eso, el entretenimiento no tiene una edad alguna, ¿verdad? Así que hoy vamos a aprender algunas cosas muy importantes, tanto de inteligencia artificial, ¿verdad? Vinculada a esta parte del crecimiento. Fíjense, hay una persona que se llama Garry Kasparov. Esa persona es experta en ajedrez, ¿verdad? Uno de ustedes ha escuchado este deporte tan importante, un deporte que está vinculado mucho a lo mental, a tomar decisiones, ¿verdad? A avanzar, a hacer ciertos pasos estratégicos, ¿verdad? Y esa persona se atrevió a hacer, digamos, un trabajo después de que estaba muy acostumbrado a hacerlo manualmente con un tablero, con sus piezas, ¿verdad? A hacerlo digitalmente. Y entonces dijo esta frase: no debemos temer a lo que las máquinas pueden hacer, sino a lo que nosotros dejamos de hacer por miedo a ellas. El truco es mantener la curiosidad. Y la curiosidad nos acompaña desde el inicio de la humanidad y también desde el inicio de nuestras vidas. ¿Quién no recuerda cuando era chiquito y tenía curiosidad de cómo funcionaba algún aparato? Yo me recuerdo justo en mi infancia, quería saber cómo funcionaba la televisión. En mi época era un gran tubo que estaba atrás, ¿verdad? Ahora uno las ve bien planas, pero en mi época era un televisor de aproximadamente quizás unos 60 centímetros, y en algún momento de mi niñez llegué a pensar que detrás de esa pantalla estaban las personas. Con el paso de los años entendí que la tecnología pues había avanzado y todo, ¿verdad? Y no se trataba de eso específicamente, ¿verdad? Quizás algunos en algún momento pudiesen tener miedo por los avances tecnológicos, ¿verdad? Por las máquinas, qué es lo que hacen, qué órdenes les podemos dar y hacer, ¿verdad? Libros que antes los llamábamos de ciencia ficción, ¿verdad? En los que pensábamos en robots que hacían tareas humanas y nos parecía totalmente surreal, ¿verdad? Fuera de la realidad. O incluso caricaturas que ya en los que veíamos ya robots específicos que hacían algo. El cine nunca se ha quedado atrás con este tema de los robots, y todo eso muchas veces nos genera un poco de miedo. ¿Qué podemos hacer nosotros con todo eso? ¿Será que una opción es tener miedo? Creo que no. Una de las opciones es tener curiosidad. Tener curiosidad significa investigar más a fondo, ir junto con la tecnología aprendiendo. Y eso sí es posible, incluso, fíjense, en edades avanzadas. Hay varios, pero de verdad muchísimo desconocimiento en cuanto a cómo funciona el cerebro humano. Como parte de mi trabajo, yo en este caso estudié un doctorado en educación y me basé prácticamente toda mi tesis en estudiar el cerebro humano de los niños de 1 a 5 años. Pero con el paso del tiempo, uno empieza a investigar también cómo va funcionando más adelante en la edad adulta, ¿verdad? Bueno, en la edad joven, en la edad adulta, y luego ya prácticamente cuando llegan a ser adultos mayores. Y prácticamente uno dice, bueno, no, tiene el cerebro joven, ¿verdad? Sabe hacer ciertas actividades y las hace rápido porque está joven, ¿verdad? Pero hoy les traigo 5 datos importantes sobre el cerebro de las personas mayores de 60 años. Oh, todavía no les estoy hablando de inteligencia artificial, solamente les voy a hablar de 5 datos que son importantísimos para que ustedes comprendan por qué las personas incluso mayores de 60 años
son quizá la población que más aprovecharía la inteligencia artificial. Uno es que, fíjense, esto sí es un de verdad dato que muchas veces hay mucho desconocimiento, y es que les dicen, no, ya en edad avanzada las neuronas mueren, ¿verdad? ¿Cierto o falso? A ver, piensen ustedes, ¿será que ya a los 60 años todas las neuronas mueren? ¿Verdad? No todas, ¿verdad? Pero de repente tenemos menos. Pues la respuesta no me atrevería a decir que es falso, porque hay una condicionante, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Eso es cierto cuando nosotros no activamos nuestro cerebro, cuando nuestro cerebro se llena de mucho miedo y dice, no, yo a la tecnología no le abro la puerta, ¿verdad? Yo a la inteligencia artificial le tengo miedo, ¿verdad? Porque seguramente sustituye a la humanidad o seguramente es algo malo, etcétera, ¿verdad? Ahí es cuando las neuronas mueren. Pero, ¿saben qué? Durante ya, cuando se llega de los 60 años, imagínense cuántas experiencias han pasado por la vida de una persona de 60 años. Piensen en ustedes mismos cuando tenían 18 años y se enfrentaron a una situación específica y decidieron algo totalmente erróneo. Si bien su cerebro físicamente en ese momento era joven, llamémoslo así, ¿verdad? Entre comillas, resulta que no tenía toda la experiencia que va a tener ahora que tenga 60 años. Seguramente a nivel cerebral, nosotros tenemos dos, digamos, está dividido en dos. Creo que por acá tenía esta imagen, ¿verdad? Ahí no se logra ver cómo está dividido en dos, pero uno es el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Y resulta que muchas veces, tanto en niñez como juventud, si no hay una buenas, digamos, conexiones emocionales, experiencias, etcétera, muchas veces solo no funciona uno de los lóbulos para tomar decisiones. Pero con toda la experiencia que se llega a tener a lo largo de la vida, a los 60 años es cuando el cerebro trabaja mucho mejor con los dos lóbulos, con la parte creativa y con la parte que de repente es más rígida, la toma de decisiones, etcétera, y logra mezclarse. Y entonces nosotros ahí entendemos por qué muchas veces tenemos a personas mayores que son listas, ¿verdad? Que te dan las decisiones más sabias, porque su cerebro realmente sigue interconectando. Y más que decir que las neuronas mueren, mentira, se van interconectando y van haciendo muchísimas más uniones y creando muchísimas más neuronas. Vamos a ver más adelante cómo hacerlo, ¿verdad? Muchas veces en el segundo punto que pasa con el cerebro, bueno, decimos, es que a mí todo se me olvida, ¿verdad? Me van a enseñar algunos pasos sobre inteligencia artificial, cómo puedo hacerlo y si lo otro, pero a mí todo se me olvida. Y eso es cierto, la verdad es que sí, a lo largo de los años, ¿verdad? Vamos acumulando tanta información que es normal que se nos pueda olvidar algo, pero se debe a eso, se debe a que hay una sobreabundancia de información, no porque realmente sea algo físico del que se nos vaya a olvidar todo, ¿verdad? Incluso a veces nosotros somos bastante rígidos, ¿verdad? Ya con la edad decimos, ay, se me olvidó esto, ya por la edad, ¿verdad? Y siempre se me olvida tal cosa, y entonces empezamos a ponernos esos peros, y realmente no hay que concentrarnos en eso, hay que concentrarnos en lo que podemos aprender. Es normal que haya distracción y que haya un poco de olvido, sí lo es, pero podemos enfrentarlo. Luego, no hay otra parte que es muy importante, ustedes el punto 3, y es que no hay una disminución de la habilidad mental. Mucha gente piensa y mucha gente dice, y son más que todo creencias, que bueno, con el paso de los años se llegará a un punto, ¿verdad?, en que ya, como dicen en buen salvadoreño, no le va a dar la cabeza. Y esto sucede con algunas situaciones, por ejemplo, si la persona no lleva un estilo de vida saludable. Este estilo de vida saludable requiere no solo de, por ejemplo, el tema de alimentación, también es el tema del sueño. Hay otros temas muy importantes que tienen que ver con la sana convivencia, ¿verdad? Y con estar prácticamente diariamente en actividades, pero en actividades que requieran una habilidad mental, ¿verdad? Por ejemplo, no simplemente es el hecho, por ejemplo, de ver televisión, sino que realmente, por ejemplo, ver algo que nos haga pensar, actividades que lleven pensamiento, eso es muy importante y vamos a ver algunas y que tienen que ver con inteligencia artificial. Ahora, eso en ningún momento significa que por tener, digamos, en este caso yo he puesto los 60 años para arriba,
porque llegó a los 60 años ya no va a tener la habilidad mental, ¿verdad?, de pensar como tal. Es al contrario. Si empiezan a ejercitarse tanto física como mentalmente, más que haber una disminución, va a crecer totalmente. Y entonces, hasta llegar, eso sí, ya hay investigaciones que hay un pico dentro de los 80 y los 90 años, ¿verdad? Donde ya sí, pues es normal hasta cierto punto, ¿verdad? No tener toda esa habilidad mental. Incluso personas, por ejemplo, que se observan de 90 años con una lucidez mental increíble. Y eso responde muchísimo al estilo de vida saludable que puedan tener, a la parte tanto física como la parte mental. Ahora, ¿cuál es la prioridad dentro de todo eso? Ese es el punto 4, es tener una mente ágil, ¿verdad? Y en esto la neurociencia ha avanzado muchísimo en estos conocimientos. ¿Por qué? Porque se ha dado, al igual que los niños, donde se habla de neuroplasticidad, para las personas de 60 años también hay una neuroplasticidad. Y esto, obviamente, como la esperanza de vida ha aumentado, las personas llevan más años, ¿verdad? Hay más posibilidades de obtener salud, de obtener tratamientos, vamos a llegar más lejos, digamos, en edad, pero, y eso nos da esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, no solo debemos apostar por una salud física en el sentido de, bueno, tengo una enfermedad, me tomo una medicina, ¿verdad? Sino de tener hasta cierto punto una prevención en nuestra vida y trabajar por tener una mente hábil. Esta mente hábil nos va a permitir ver la inteligencia artificial y no tenerle ningún miedo, ¿verdad? Eso es lo que, esa es la, digamos, la gran ventaja que vamos a obtener. Esa plasticidad de la cual hablamos, ¿verdad? Ustedes piensen en ese término, suena un poco, digamos, rimbombante, ¿verdad? Plasticidad. Ese cerebro que es capaz de absorber, ¿verdad? Que es como cuando decíamos de los niños es una esponja. Ustedes, digamos que están ahí con toda la comunidad crecer que nos está viendo, su cerebro tiene esa capacidad de plasticidad y eso hace que ustedes sean más creativos. Solo tienen que ponerse a prueba, solo tienen que dar ese salto de en vez de irse por el miedo, irse por la curiosidad. En esto hay, digamos, ya investigaciones bastante serias sobre esa plasticidad de los cerebros que van de 60 años para arriba, ¿verdad? Y eso prácticamente no es algo que la gente logre absorber, pero sí ya hay bastante población que, digamos, no le tiene ese pánico hacia la inteligencia artificial, hacia la tecnología en sí, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de IA y entretenimiento para ustedes que están ahí, ¿verdad? Porque todo esto de inteligencia artificial básicamente nos lleva algunas imágenes, ¿verdad? Bien puntuales. Las personas, digamos, que están ahí, yo sé que son personas muy gráficas, muy visuales, ¿verdad? Y entonces cuando piensan en inteligencia artificial, prácticamente se remontan a veces, muchas veces, a robots, ¿verdad? Y no siempre es así. Vamos a hablar, bueno, de IA. Hay un concepto que nos va dando, digamos, ciertamente es un poco académico y este no es mi objetivo en esta ocasión, volverme un poco académica, pero sí es importante entender el concepto en general de inteligencia artificial. Ya de esa palabra que es inteligencia y esa palabra que es artificial, ¿verdad? Quiere decir que hay una inteligencia que es natural, ¿verdad? Esa inteligencia es la que ustedes tienen. ¿Cómo se ha ido creando la inteligencia artificial? Lo vieron en el módulo 1. Básicamente es conforme a patrones, ¿verdad? ¿Y quiénes ha dado las pautas a la inteligencia artificial? Es la misma humanidad. Nosotros les vamos dotando de muchísima información y vamos dando y hemos creado todo eso prácticamente. Es un avance de la humanidad. No le pertenece a una empresa como tal, ¿verdad? No le pertenece a un grupo, a una nación, etcétera, sino que es la humanidad que ha ido dando información y entonces se ha hecho todo este cúmulo, ¿verdad? Que en los ámbitos académicos le llaman la big data, la gran información, ¿verdad? Imagínenselo ustedes como una gran nube en la que va toda la información sobre enfermedades, sobre cómo se resuelven hasta las recetas culinarias, ¿verdad? Que ustedes hacen, que de repente ya están en sus memorias y nadie tiene que explicarles, pero alguien vino y las puso como información, ¿verdad? Como data, y se va haciendo un cúmulo de información. Y entonces ordenarla ya es parte de, ahí se ve como una especie de átomo, ¿verdad? Que va en prácticamente en sus ejes, ordenando toda esa información. Pero lo importante es
esa parte, que la inteligencia artificial, ¿verdad? Toma esa información, la sistematiza, ¿verdad? Hace como un sistema, la ordena, ¿verdad? Lo pone en ese sistema que es tecnológico. ¿Y para qué? Para realizar tareas que usualmente requieren de inteligencia humana. Y entonces esto te la va a facilitar. La inteligencia artificial no es magia, ¿verdad? No es magia para nada. Tuvimos una revolución hace como unas 4 décadas en el país, hace quizás 60 décadas en el país con las computadoras, ¿verdad? Y entonces se llegó a decir en algún momento que las computadoras pues iban a gobernar el mundo, ¿verdad? Pero las computadoras funcionan y siguen funcionando si nosotros les damos órdenes. Similar la inteligencia artificial. Está basada en inteligencia humana para hacer tareas humanas, ¿verdad? Cuestiones que van, digamos, hasta cierto punto facilitándonos. Entonces, requiere de la inteligencia artificial conforme más avanzada va, es más razonada, ¿verdad? Requiere de aprendizaje y de percepción visual. O sea, nosotros cuando creamos una foto, por ejemplo, con inteligencia artificial, la mayoría de personas, un 80% me atrevería a decir, sabe que es creado con inteligencia artificial. Lo sabe porque ha tenido experiencias humanas. Y entonces dice, esto, ¿verdad? ¿Han visto ustedes esos videos de unos monitos bailando, ¿verdad? De un gatito bailando para acá, con un ritmo casi humano, ¿verdad? Entonces, todo eso es hecho con inteligencia artificial. ¿Alguno de ustedes ha visto en la realidad salvadoreña, ahí en su colonia, en su barrio, ¿verdad? ¿Ha visto a un gatito bailar así? No lo creo, ¿verdad? Entonces, desde ahí ustedes saben que eso es inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, saben detectar, saben que eso no es inteligencia humana. Entonces, mucho ya sabemos nosotros sobre inteligencia artificial. En el entretenimiento, ¿verdad? No es un robot, ahí lo vemos muy bonito, miren, hasta posa así, ¿verdad? Y te está sonriendo, te está viendo el ojo, pero pensaríamos que es un robot que piensa por nosotros. No vamos buscando eso realmente, ya en estas edades no lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es aprovechar ese cerebro que tenemos, ¿verdad? Y entonces aprovechar esa plasticidad y entonces lo vamos a entender no como ese robot que piensa por nosotros, sino que lo vamos a entender como esa herramienta, ¿verdad? Que aprende patrones para ayudarnos a crear y a disfrutar, que nos facilita la vida, que nos va a ayudar, bueno, a sacarnos una sonrisa, pero al mismo tiempo también nos va a dar un poco prácticamente de aquellas hormonas de la felicidad que nos hacen triunfar en algún juego, ¿verdad? Nosotros hay unos juegos que son bien específicos sobre palabras, ¿verdad? Adivinar palabras nos hacen pensar, nos ponen el reto mental y finalmente cuando logramos una meta, nos da satisfacción ver que llegamos a las 5 estrellitas o que subimos de nivel o que tenemos un trofeo, ¿verdad? ¿Existe ese trofeo? Pues no, pero sí nos da esa satisfacción de que hemos ganado un juego. Hay un aspecto de la IA, es una característica específica, se llama IA generativa. En realidad la inteligencia artificial son muchas cosas, son muchas aplicaciones, no quiero decir, por ejemplo, cuando dije anteriormente que no lo imaginemos como un robot, pero hay una parte específica de la inteligencia artificial que se dedica a la robótica. O sea, lo que le quiero decir es que la inteligencia artificial es extensa. Inteligencia artificial, algo que por ejemplo nosotros no lo vamos a ver porque es un poco más especializado, inteligencia artificial en la medicina. Antes los doctores tenían que sacar, eh, obviamente, su doctorado en medicina, un doctor, ¿verdad? Y luego sacar cirugía y luego sacar tal, ¿verdad? Y ahora de repente toman un curso, ¿verdad? En inteligencia artificial y cirugía y es una máquina, es operar una máquina que va a hacer una incisión. Y ya está todo totalmente cronometrado y tecnologizado, sistematizado, ¿verdad? Para hacer una actividad que era humana y entonces ahora la hacemos con inteligencia artificial. Y ahora vemos a aquellas personas que una cicatriz de apéndice era aproximadamente unos 10 centímetros, ¿verdad? Con suerte, por los problemas que podía conllevar y ahora gracias a los avances tecnológicos vemos operaciones que dejan aproximadamente una punzadita, ¿verdad? De no sé cuántos milímetros. Esos son parte de la inteligencia artificial, ese es un mundo, el mundo de la robótica es otro,
el mundo de los vehículos, vehículos que ahora son manejados por nadie. Estados Unidos, ustedes se ponen en un vehículo Tesla, ¿verdad? Conductor no hay, una máquina, ¿verdad? Que va hacia el destino que va, que ustedes le indican, ¿verdad? A través de Uber, podría ser, ¿verdad? Y ustedes van atrás. Conozco a personas que me han puesto a pensar, que viven allá y me dicen, yo jamás me subiría a un vehículo sin conductor, ¿verdad? Todavía está en esa etapa. Y hay jóvenes que se suben, ¿verdad? Ahí hay varios temas que podríamos discutir. El punto y con lo que quiero que se queden es que con la inteligencia artificial son tantas ramas que tienen, es enorme, que quien les diga, les voy a hablar de toda la inteligencia artificial, sería bastante difícil. Yo les hablo ahora, por ejemplo, de la IA generativa. ¿A qué nos suena la palabra generativa? Vamos a generar algo, ¿verdad? Puede ser muchas veces generar un texto, puede ser muchas veces generar una imagen, muchas veces puede ser generar un audio. Son diferentes formatos que podemos ir generando. Hay dos grandes amigos que uno, digamos, es el más utilizado, pero que no solo eso es IA, ¿verdad? No solo ChatGPT es IA. Y Gemini, ¿verdad? O Gemini, como ustedes le quieran llamar, ambos son una especie de chatbots, ¿verdad? Si lo queremos ver, son pequeños robots con los que ustedes pueden conversar. ¿En qué punto es en el que nosotros vamos realmente a aprovechar este tipo de herramientas? Ese tipo de herramientas las vamos a aprovechar tomando en cuenta lo que les decía sobre las capacidades que tiene nuestro cerebro y empezar a platicar con ellos. Yo ahí muy chiquito les he dejado un mensajito, casi como como les dejan los bancos ahí abajito, ¿verdad? Algunas restricciones, ¿verdad? Y les pongo, bueno, ambas, tanto ChatGPT como Gemini, son como ese nieto, pero el nieto que es paciente, ¿verdad? Que se sabe todos los temas, ¿verdad? A veces hay un nieto ahí que pueda tener todos los temas y ese podría ser ChatGPT. Estas dos herramientas incluso les dan la posibilidad de llamarlas por un nombre específico, ¿verdad? Ustedes pueden entrar, ustedes ponen en uno de los buscadores de Google ChatGPT, les puede dar una sesión gratuita, ¿verdad? No es necesario que tengan la que es pagada, ¿verdad? Siempre hay freemium, que son free, ¿verdad? Gratis, y premium, que ya son pagadas. Pero en el caso de ustedes pueden utilizar la que es gratis. Y solo con eso ustedes pueden empezar a conversar y no se imaginan, por ejemplo, mi mamá, que supera los 60 años, ¿verdad? Todas, cuando me comparte las conversaciones que tiene con ChatGPT sobre algunos temas que ella tiene duda, ¿verdad? Y ya empezamos otra conversación nosotros sobre esto sí, esto no, ¿verdad? Pero es importante, sí es importante que nosotros iniciemos esa conversación profunda, ¿verdad? Hasta cierto punto, no creer en absolutamente todo, ¿verdad? Ahí vamos en otro tema, pero sí empezar. Y una gran recomendación que yo le doy es no tener solo una. Pueden tener ChatGPT, pueden tener Gemini, pueden tener DeepSeek, ¿verdad? DeepSeek es como más un poco asiática, vienen sus creadores son de ahí, entonces a veces da otro tipo de respuestas y créanme que es fascinante, fascinante ver la cantidad de información que puede haber sobre un solo tema. ¿De cuántos temas no querrán ustedes hablar tras toda la experiencia que tiene el cerebro de ustedes? ¿De cuántas dudas no les puede sacar? No necesariamente tienen que ser cuestiones, pero ni académicas, ni de repente profesionales o algo por el estilo. Puede ser el hobby que tanto quisieron hacer en otras etapas de la vida y que ahora ustedes dicen, bueno, quiero ver qué recetas, quiero ver qué otras opciones hay de cocina, ¿verdad? De esas recetas en específico y se lo voy a preguntar a ChatGPT. Esto en cuanto a texto, pero también viene a veces una parte interesante y justo digamos en estas épocas en las que uno empieza a dar cuenta de la generación que nació quizás de 2010 para arriba, ¿verdad? Tenemos tanto material fotográfico de niños que nacieron desde esa época, ¿verdad? Adolescentes, jóvenes, etcétera. Incluso mi caso, ¿verdad? Que a mí me acompañan solamente 40 años y digo, mis 40 años son tan pocas fotografías que tengo de niño. Son contadas, ¿verdad? Y entonces empiezo a ver y yo digo, ¿cómo me habré visto de
12 años, ¿verdad? Como habré visto de 4 años. Y empiezo yo a decirle tanto a ChatGPT como a Gemini, dándole ciertas imágenes, ¿verdad? Para ver qué puede crear, qué puede generar. Esa es la IA generativa. Un texto que tengo, ¿verdad? Puedo pasarlo a un audio. Todo esto utilizado para el bien es una maravilla. ¿Por qué les digo utilizado para el bien? Porque siempre hay un sector en el mundo, ¿verdad? Que puede utilizarlo, mal utilizarlo, ¿verdad? Y crear contenidos que son falsos, ¿verdad? Cadenas de repente de audio con información que no es verídica, etcétera, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que tener siempre esa comunicación con nuestro contexto, estar enterados de mucha información para no caer en ciertas, digamos, mentiras, falacias que de repente hay dentro del mundo de la inteligencia artificial. Hay también, y esto les puede ayudar, y esto más que para el entretenimiento, les sirve a ustedes para que estén siempre activados, entendiendo, digamos, facilitándoles un poco, por ejemplo, el uso del celular, o puede ser también la tableta, con asistentes de voz. Bueno, incluso también en este caso, en el segundo, que es Alexa, con un ya, digamos, dispositivo extra, ¿verdad? Esto les facilita y les genera muchísimo, digamos, abundancia en el tema de cuántas cosas puedo hacer. Uno de los principales problemas que se observa a la hora de utilizar dispositivos tecnológicos, ¿verdad? Orientados ya a la inteligencia artificial, es en el tema de dar órdenes. Prácticamente esta generación 2005 para arriba, ¿verdad? Es ampliamente digital, ¿verdad? Fíjense que prácticamente los pulgares los tienen hechos para escribir en un teclado que mide aproximadamente 5 centímetros, ¿verdad? Y escriben con facilidad, etcétera. También nosotros, en mi caso, que tengo 40 años, como les comentaba, veo y yo soy de la generación del control, ¿verdad? Entonces yo desarrollé mi pulgar de esta manera. Ahora piensen ustedes en qué fue lo que desarrollaron. No desarrollaron el pulgar, no desarrollaron los 2 pulgares con el teléfono, desarrollaron su cerebro. Entonces son la generación que más capacidad tiene con el tema de inteligencia artificial. Es de verdad una frase bastante fuerte porque va en contra de muchísimas creencias alrededor del mundo sobre el uso de tecnología para gente mayor. Pero estos asistentes nos facilitan. A veces una simple captura de pantalla, ¿verdad? Se nos hace bastante difícil. Pero si nosotros programamos bien nuestro teléfono, en eso sí, a veces necesitamos ayuda de alguien más, ¿verdad? A la hora de comprar un teléfono, para que nos deje activado todas estas opciones. Esto nos genera muchísima ayuda y nos ahorra muchísimo tiempo y nos permite más adelante entrar, ¿verdad? Si bien es cierto, por ejemplo, en estos chatbots, ¿verdad? Se basa en escribir, también se le puede dar la indicación ya con el micrófono. Usualmente es un símbolo de micrófono, en este caso no es un asistente de voz, pero ya sabemos cuando el microfonito le puedo dar la orden ya con mi voz, ¿verdad? Y eso facilita un montón, sobre todo porque hay algo que sí es cierto y por lo que no podemos ir en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque aquí tampoco quiero que se lleven la idea de, bueno, somos los de 60 años para arriba, somos la mejor generación, ¿verdad? Eso quiero que se lo lleven un 90%. Pero algo que sí es cierto, y esto hay prueba científica, ¿verdad? Los sentidos, como la vista, el oído, sí van en disminución. Y es natural que vayan en disminución, no podemos encontrar naturaleza, como les decía. Entonces, necesitamos programar eso para no quedar en desventaja, ¿verdad? Este tipo de asistentes de voz, tanto como todas aquellas aplicaciones que nos permiten dar indicaciones con la voz, nos facilitan completamente la vida, ¿verdad? Bien, un tercer elemento que tiene que ver con realidad virtual, y en esto sí les invito a ver muchísimas aplicaciones, porque esto nos ayuda a entretenernos y nos ayuda muchas veces a cumplir algunos sueños que por A o B motivo no lo logramos, ¿verdad? Se trata de la realidad virtual. La realidad virtual son elementos, ¿verdad?, que son totalmente, digamos, hasta cierto punto electrónicos, ¿verdad?, tecnológicos, y entonces se basan en una realidad que existe, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a dar un recorrido virtual por el Museo Louvre de Francia, ¿verdad? ¿Quién no quisiera irse mañana a Francia, ir a conocer ese museo?
Pero la inteligencia artificial nos permite hacer ese viaje tecnológico hacia ese museo. Y así muchísimos otros museos, ¿verdad? Por ejemplo, el Museo del Prado en España. Son tantos lugares que ya, digamos, tienen ese tipo de recorridos virtuales y que nos sirven para entretenernos. Obviamente, ir a todos esos lugares de manera física podría ser hasta cierto punto imposible, pero con inteligencia artificial logramos conocerlo. El otro tema es la realidad aumentada, ¿verdad? Esta realidad aumentada también nos entretiene y esta realidad aumentada es la suma de realidad virtual con la realidad, ¿verdad? O sea, no es solo realidad virtual, sino que yo estoy, digamos, en estos tipos de lentes, ¿verdad? Con los que yo puedo ver otro tipo de realidad. Eso en sí es realidad virtual, cuando son, se llaman una virtual places, ¿verdad? O lentes específicos, esos son realidad virtual. Ahora, cuando yo tengo una realidad y le pongo algo virtual encima hasta cierto punto, o me tengo que poner una capa y hay algo atrás, entonces ahí se convierte en realidad aumentada. Esta tecnología es cara, hasta cierto punto no es, digamos, algo que esté a la mano de todos, ¿verdad? Sino que son ciertos lugares en específico que ofrecen ese tipo de tecnología, porque sí, esto requiere de mayor inversión. Pero en el caso de los museos virtuales, museos en general a nivel mundial, han invertido en inteligencia artificial para poderlos hacer más accesibles y que podamos, digamos, conocer desde cualquier parte del mundo un lugar prácticamente a veces imposible para que podamos llegar. Ahora bien, me quiero ir despidiendo un poco con esto y es lo que les quiero dejar. Les he dado una primera parte del cerebro, ¿verdad? Luego la parte ya de entretenimiento e inteligencia artificial. Y a lo que los quiero animar es a que ustedes activen un plan, ¿verdad? Para hacer crecer la mente de ustedes con inteligencia artificial, ¿verdad? Este es el plan que les vengo a ofrecer, ¿verdad? Para que lo tomen, para que algún punto ustedes prácticamente se lo apropien, ¿verdad? Y puedan hacer al menos una actividad de los 5 puntos que le puedan mostrar. El primer punto de plan, ¿verdad? Es que ustedes se propongan aprender habilidades nuevas con ayuda de inteligencia artificial, ¿verdad? Por ejemplo, aprender un nuevo idioma. Hay muchísimas aplicaciones que a ustedes les permiten no aprender de una manera, digamos, como en una clase virtual en específico, ¿verdad? Sino ciertas palabras, ciertas frases, ¿verdad? Duolingo, ahí les pongo yo, esa es una, ¿verdad? Prueben todas aquellas que sean gratis, ¿verdad? Porque les van a, con una palabra que aprendan nueva, o sea, ya estarán agilizando toda esa capacidad mental que tienen y teniendo esos ejercicios mentales que necesitan, ¿verdad? Tocar un instrumento, aplicaciones, créanme, de piano, de guitarra, de baile incluso, que les permiten a ustedes estar ágiles, no solo a nivel, en este caso, no solo hay una digamos, habilidad en específico musical, ¿verdad? O habilidades a cierto punto de dedos, porque de repente ustedes pueden decir, bueno, estoy de esta manera, ¿verdad? Y no les niego que siempre la actividad física real es mucho más beneficiosa, ¿verdad? Pero la IA puede ayudarnos en eso. Definitivamente que sí puede hacerlo, ¿verdad? Y tratar de dominar esa tecnología digital no es un imposible. No es para nada un imposible. El punto número 2 es si tiene que ver con cuestiones físicas. Esto no quisiera dejarlo de lado porque sería realmente irresponsable de mi parte decirles que solo se enfoquen en la tecnología y en la inteligencia artificial, en tratar de entrar en ese mundo, ¿verdad? Realmente tiene que ir a la par. Tiene que ir a la par con el tema del ejercicio físico y le agregaría un punto que es el tema de la alimentación y el sueño. Son básicamente como una especie de trípode, ¿verdad? Que si ustedes, es decir, de digamos, una estructura que tiene tres patitas, si ustedes lo quieren ver así, ¿verdad? Y entonces una de ellas son todas esas habilidades mentales eh, que pueden ser virtuales, ¿verdad? Pero que también pueden ser físicas. Luego la parte del ejercicio físico es muy importante y alimentación y sueño. Sería muy responsable decirles que solo nos dediquemos a la parte de agilidad mental en teléfonos, ¿verdad? Tenemos que llevar a la par esto y esto aplica para toda la vida prácticamente. Necesitamos al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado.
no es el tema específico de esto, pero sí quiero dejárselos ahí como esa espinita, ¿verdad? Para que lo puedan llevar a la par. Tecnología, ¿verdad? Y también la parte física. Son aproximadamente, de verdad, a veces caminando, ¿verdad? Caminando de aquí a la tienda, de la tienda al parque, etcétera, ¿verdad? No tiene que ser un ejercicio, pues, de manera así profesional, ¿verdad? Que van a entrar a una selección de algo o algo por el estilo, no. Es simplemente hacer de nuestra vida, ¿verdad? Eh, ya algo que sea inherente a un estilo de vida, es eso. Si lo pudiera resumir, lo dejaría como un estilo de vida en el cual ustedes tienen ejercicio físico y también pues están inmersos, digamos, también en la parte tecnológica. El 3, fíjense, hay que buscar, ya ven que está prácticamente la Play Store, ¿verdad? Si ustedes tienen un Android, ¿verdad? Está lleno de aplicaciones de lo que se imaginen. Ustedes pongan una palabra y les va a salir, ¿verdad? Dinosaurios y probablemente les salga un tema de dinosaurios y ¿para qué, verdad? Pero busquen, y eso se los dejo de tarea, aplicaciones que tengan que ver con juegos estratégicos. Esos son los que nos convienen. Esos son los que nos ayudan, ¿verdad? Juegos estratégicos, juegos que les hagan pensar, juegos que les pongan un reto. Hay muchísimos, por ejemplo, de ajedrez, los hay que funcionan específicamente con las mismas reglas, ¿verdad? Únicamente que el tablero va a ser su teléfono o la tablet o lo que tengan, dispositivo que tengan tecnológico. Ese, hasta cierto punto, es igual, ¿verdad? Lo único que todo va a ser digital. Los crucigramas, miren, yo les diría que todos los días se compraran un periódico, ¿verdad? Y eso pues sería formidable. Ya pocos son los que se imprimen, ¿verdad? Porque los hábitos de consumo han ido cambiando y todo va hacia lo digital. Y probablemente quizás en unos 25 años ya no se impriman los periódicos, ¿verdad? Eso parecía una falacia hace veintitantos años, ¿verdad? Y miren ahora son muy pocos los periódicos que se imprimen. Ya no se diga en países desarrollados en los que las suscripciones son digitales, ¿verdad? Me suscribo al periódico digital. Entonces cada vez es menos, entonces apostemos por ese tipo de juegos, por ejemplo los crucigramas y el sudoku, que es, también nos hace pensar, ¿verdad? Ya con un poco de números. Hay otros que tienen que ver, como les decía, con formación de palabras, se ponen las letras desordenadas, ustedes lo ordenan, van por niveles obviamente de dificultad y nos van presentando retos y esto va hasta cierto punto dándonos ejercicios mentales, ¿verdad? Lo importante es que no dejemos de hacer ejercicios, sobre todo mentales. Eso es muy, muy importante. El 4, ¿verdad? La socialización activa, conversaciones profundas. Esto sí es importante. Esto es en el tema, tanto con los chatbots, ¿verdad? Como de repente debates, foros en los que ustedes pueden ingresar. Y cada vez son menos, la verdad, pero esto nos ayuda a nosotros a no solo escribir por escribir, ¿verdad? Sino pensar. Siempre y cuando estemos utilizando nosotros nuestra mente para algo mejor, bien pensado, etcétera, nos va a ayudar muchísimo. Hay que tener una socialización activa, ¿verdad? Sé que es difícil muchas veces. Yo sé que el preferido de ustedes, estoy segura, y las estadísticas lo dicen, es WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp es el preferido, ¿verdad? Pero necesitamos hacerlo de manera activa y con conversaciones profundas. Con conversaciones profundas no me refiero yo a secretos, ¿verdad? O cuestiones de ese estilo. Pero sí, por ejemplo, uno de los consejos que siempre doy es respetar, por ejemplo, las reglas ortográficas. ¿Qué sucede con la nueva generación, verdad? Cuando está ante un WhatsApp. Ya no te pone yo también, ¿verdad? Sino que te pone X2 por 2, ¿verdad? Y entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema porque más adelante vamos a tener serias dificultades con el tema del lenguaje, ¿verdad? Y serias dificultades muchas veces que corresponden a que, si bien es cierto, es una red social encantadora, ¿verdad? Bueno, facilita la vida, ¿verdad? Antes teníamos que esperar pues hasta la noche para llegar a la casa para decirle algo a mis hijos, hoy se los puedo mandar ahí por WhatsApp y nos facilita definitivamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo no escribo realmente como se debe? Entonces, ese es un consejo que les puede quedar a ustedes, siempre respetar en este caso el idioma, ¿verdad?
la redacción, etcétera, a modo que siempre sea comprensible y que lleve el mensaje tal cual es. Eso le ayudaría muchísimo a la humanidad para que este tipo de herramientas realmente no sean destructivas para nuestra cultura en general, ¿verdad? Ese es un buen consejo. Y bueno, finalmente, también hay otro tipo de plataformas que a ustedes les pueden ayudar a enterarse en otro tipo de formatos. Uno de ellos y que es muy gustado es el podcast. Audios con temáticas específicas. Cada vez más en países desarrollados, ¿verdad? La población mayor, la población adultos mayores, están escuchando cada vez más podcasts. Y aquí se desarrollan temas desde, en este caso, salud mental, ¿verdad? Que puede ayudarles, salud física, tantos y tantos temas, ¿verdad? Tantas especializaciones que ustedes pueden encontrar que, bueno, tanto que aprender todavía, ¿verdad? Tanto que aplicar y tanto que nosotros, digamos, en este caso, dar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Hay apps de manejo del estrés, ¿verdad? Que te van preguntando cómo te sientes, ¿verdad? Qué pasa en ciertas situaciones, ¿verdad? Etcétera, de salud, incluso física. Esa también a veces están ligadas a este tema. Y hay unos incluso que son de entretenimiento, en el caso de pintura, no solo son para niños, hay en específico ya para estar coloreando con los dedos, obviamente, ¿verdad? Es otra generación. Tal vez a ustedes en un inicio les parezca un poco absurdo esa parte, pero sí, conforme va pasando el tiempo y uno ve los resultados de cierto arte que ustedes han pintado, les da como bastante satisfacción y es bastante bonito, digamos, ver los trabajos finales sobre eso. Esos, digamos, son cinco puntos que yo quería dejarles a ustedes sobre un plan que les active su mente con relación a la inteligencia artificial orientada al entretenimiento. Me despido, ¿verdad?, con esta frase de Fei Fei Li, que es una directora computacional de la Universidad de Stanford. Y ella dice, la inteligencia artificial no es un sustituto de la inteligencia humana, para nada. Es una herramienta para amplificar nuestra creatividad. Y entonces vuelvo y les repito, ustedes que están ahí, toda esa comunidad que nos está escuchando, es la generación que más potencial tiene con la inteligencia artificial. Es esa generación que podría de verdad tener todo ese cúmulo de experiencias al servicio de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno, estas grandes ideas que quiero que queden en ustedes. No hay edad para aprender, ¿verdad? Nuestro cerebro está más que listo siempre. La tecnología puede entretenerte sin parar. Pueden encontrar una infinidad de aplicaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con entretenimiento. Ahí lo más importante, pues, es cuáles son sus gustos y preferencias, por cuál quieren optar. Digamos, la oferta es enorme. Y es importante que ustedes activen un plan cuanto antes. Yo les ofrecí 5 puntos, ¿verdad? A veces no es necesario aplicarlo todo completamente, quédense con 2. 2 de 5 sería un avance bastante grande. Así que muchísimas gracias. Y bueno, como Universidad Dr. José Matías Delgado y Escuela de Comunicaciones, estamos siempre a la orden. Muy buenas tardes a todos. Gracias a la maestra Pamela Nieto por acompañarnos esta tarde y por brindarnos tan buena información. La tenemos aquí con nosotros para que nos conteste las preguntas que nos han dejado en el chat. Ya casi estamos finalizando este curso. Al final voy a dar una noticia que les veníamos hablando sobre los nietos digitales, para que ustedes nos acompañen en esta nueva etapa de formación que tenemos diseñada para ustedes. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Un gusto poderles saludar. Qué bueno tenerla aquí con nosotros, licenciada. Sí, Voy para a mí es un darle gusto. lectura a algunas preguntas y comentarios que nos han dejado para que nos ayuden. Bueno, dice aquí, buenas tardes. Gracias por preocuparse por nosotros los disque viejitos. No están viejitos, siempre es bueno aprender. Ana Monge nos dice, buenas tardes, gracias. Mercedes Carranza dice, mi abuelo tenía 95 años y coordinaba bien todas sus ideas y su negocio. Eso fue hace 7 décadas. Podría ser el uso de
muchos equipos tecnológicos y alimentación sana. Sí. Bueno, ese es el comentario que nos deja Mercedes Carranza. Vamos a continuar. Dice Julio Robles, la IA es apoyo, no es sustituir. Es importante insistir en que la podemos utilizar para hacer nuestras actividades más fáciles. Gracias, licenciada. Sí, exacto. Ahí tal vez reflexionar un poco. Decía una de las personas que comentaba que ponía el caso, ¿verdad? De alguien ya de 90 años que coordinaba muy bien, ¿verdad? Y planteaba algo que también es bastante polémico, ¿verdad? Sobre el uso de dispositivos tecnológicos, ¿verdad? Sobre el abuso que puede existir. Veíamos ya en toda esta clase que tuvimos lo importante que es no dejar de lado la actividad física. Es decir, el uso de dispositivos tecnológicos no sustituye eso. Es, como bien decía la siguiente reflexión, un apoyo, decía, ¿verdad? Claro que sí, y ahí es donde yo quiero hacerles hincapié, ¿verdad? Que la generación de ustedes tiene un potencial enorme porque tiene toda la experiencia de vida y sumándole ya el apoyo que puede dar la inteligencia artificial, es realmente una bomba, es realmente algo que es maravilloso, ¿verdad? Y uno escucha de repente muchísimos comentarios sobre esto, sobre esta generación realmente que se vuelven en una generación de sabios, realmente que tienen tantos conocimientos, ¿verdad? De vida, de también conocimientos, se podría decir también profesionales, de técnicos en específico, si se dedicaron en algún momento a una área, ¿verdad? Entonces se vuelven expertos prácticamente. Utilizar la IA nos puede ayudar a eso, ¿verdad? La cosa es complementar también y complementarlo con algo que también mencionaban en la reflexión, que era el punto de la alimentación. Eso es muy importante. Somos una especie de, nosotros decimos un triángulo, ¿verdad? No podemos solo dedicarnos a tecnología o solo dedicarnos a la parte física, debemos hacer ese triángulo y en ese sí, la alimentación sí está comprobadísimo de que es un elemento muy importante. Sí, gracias, licenciada. Dice Aníbal Hernández, para una persona que su vida laboral fue marcada por una actividad más física que analítica, será un poco más difícil trabajar el pensamiento en su vida como adulto mayor. ¿Qué ejercicio puede recomendar para este tipo de persona? En este caso, digamos, dice que era más física que analítica, ¿verdad? Nos plantea esta situación. Aquí es bien interesante porque no está totalmente, digamos, en desventaja esta persona. El hecho de que se haya dedicado a una actividad, por ejemplo, una persona que fue notificador, motorista, ¿verdad? Que anduvo siempre transportando algo, ¿verdad? Y de alguna forma no se sentó alguna vez ya a escribir o algo por el estilo. Ahora bien, esa, digamos, pequeña desventaja puede suplirse en esta etapa. Por supuesto que sí. Recuerden que, bueno, por ejemplo, esta persona era un motorista, solo andaba, pero realmente ese trabajo que parece muy físico requiere de mucha actividad cerebral. No sé si a ustedes les ha pasado, uno va por una dirección y dice, no, y los salvadoreños, además de eso, somos expertos, ¿verdad? Las direcciones a los salvadoreños es lo máximo, ¿verdad? A la par de, después de, en la esquina de, enfrente de, ubicamos mucho mejor que con los nombres, la nomenclatura de las calles, ¿verdad? Correcto. Es maravilloso, pero sí considero que la persona que reconoce eso puede empezar a ejercitar su cerebro. Y entonces, ¿cómo lo puede hacer, verdad? Actividades sencillas. Uno es siempre el cumplimiento de los horarios, ¿verdad? Desde que uno se despierta, tener una actividad, no, como les digo, no necesariamente tiene que ser mental, es decir, me voy a poner a escribir o algo por el estilo. Busquemos cada quien cuáles son los gustos y preferencias que tenemos. Habrá personas, por ejemplo, del sexo femenino que les guste coser, pero algunas otras no, ¿verdad? Otras cocinan. Nuevamente pongo el ejemplo de la cocina. Pareciera que no requiere de ninguna actividad mental, pero claro que sí. A mí se me quema el arroz, ¿verdad? Porque no logro ver, Dios mío, ¿en qué momento tengo que quitarle, verdad? Hay un tiempo que tengo que coordinar. En realidad, si nos ponemos a analizar, la mayoría de actividades humanas físicas requieren completamente de un trabajo de coordinación del cerebro. Entonces, pensaría que es casi imposible decir que estas actividades físicas no tenían que ver con algo.
mental en específico, ¿verdad? Pero obviamente sí, de repente ya en la toma de decisiones igual, ¿verdad? Uno empieza también a hacer como más, estar ya como en esa situación de decir, bueno, tomo esta decisión por estas y estas razones. No, que no nos falte, fíjense, esta buena práctica de siempre tener dónde anotar, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos aquí animándoles a ocupar los dispositivos tecnológicos, ¿verdad? Porque nos facilitan, ¿verdad? Pero también animarles a llevar también una especie de bitácora, ¿verdad? De que estoy un horario, por ejemplo, el cumplimiento del horario. Básicamente eso ayuda muchísimo a que nuestro cerebro esté ejercitándose completamente. Y de ahí, como les digo, buscar ese tipo de actividades que nos va a ayudar. Fíjense un dato bien interesante. Casi todo el mundo piensa que nosotros escuchamos con el oído, ¿verdad? Y por supuesto que Sí. así, ¿verdad? Pero nosotros escuchamos con el cerebro en realidad. Es una actividad cerebral totalmente fuerte. Los niños, cuando aprenden a leer y escribir, pensamos que simple y sencillamente de estarles repitiendo, ¿verdad? De enseñarles las vocales, enseñarles las letras. Y realmente es un trabajo que ha venido en un proceso de prácticamente motricidad fina, motricidad, desde que ellos empezaron a agarrar los juguetes de esta manera, ¿verdad? Ya estaban ahí haciendo un trabajo de motricidad y ya cuando agarraron el lápiz, pues lo agarraron así, ¿verdad? Y parecía un trabajo que fue hasta los 7 años, a los 6 años, y no es así. Empezaron desde que eran bebés, todo eso. Nos puede suceder lo mismo en cierta edad de la vida y decir como, bueno, tengo que volver a hacer este proceso, busquemos cuáles son las cosas que nos gusta hacer, no necesariamente deportes de contacto, ¿verdad? Todos pensamos, no, tiene que ser fútbol, tiene que ser básquetbol, no, hay otro tipo de ejercicios y estos nos van a ayudar a eso. De acuerdo, licenciada. Dice, vamos aquí, Máximo Vázquez dice, buenas tardes, ¿qué afectación ocasiona la diabetes mellitus 2 a las neuronas? O sea, a la neuroplasticidad. Bueno, la neuroplasticidad es de las que le puedo hablar, quizás de la parte médica no tenga mucho conocimiento, ¿verdad? Pero de la neuroplasticidad que sí, es esa capacidad que tiene el cerebro de tener, digamos, la capacidad de entrar cierto conocimiento, tomarlo nosotros, ¿verdad? Apropiarnos de eso y empezar a hacer algo en cualquier etapa de la vida. En cualquier etapa de la vida, el cerebro tiene esa capacidad. El día de mañana viene el teléfono que solo sirve sin teclas y solo va a hablar. Entonces nuestro cerebro viene, entonces dice, bueno, ya no voy a ocupar yo los dedos para esto, simplemente va a ser mi voz. Y entonces el cerebro pues tiene esa capacidad de tomar esa información y de hacerlo realidad. Viene un nuevo aparato, ¿verdad? Que va a ser los mejores licuados del mundo y trae solo 2 botones, ¿verdad? Entonces uno lee en el instructivo y dice, bueno, con un botón le hace frozen y con otro le hace de otra forma. Ok, tengo yo ese conocimiento, yo puedo, ¿verdad? La plasticidad del cerebro es maravillosa. Todo conocimiento, obviamente nosotros necesitamos un marco de valores, ¿verdad? Para que ese conocimiento siempre sea utilizado para el bien, ¿verdad? Porque muchas veces hay muchas herramientas y todo nuevo conocimiento que vamos adquiriendo y que de repente se pueden tomar malas decisiones, ¿verdad? Pero dentro de esa neuroplasticidad se descubrió eso. Mucha gente decía, no, ya en la edad mayor, ¿verdad? Las personas ya no decían así, ve, los niños son las esponjitas. Los niños son el que tiene el cerebro y va aprendiendo y esta es la edad. Y se van dando cuenta, tras estudios, de que el aprendizaje es para toda la vida. ¿Y cómo logramos eso? Por esa característica del cerebro, neuroplasticidad, esa capacidad de siempre estar creando neuronas. Otro digamos, creencia que se tenía, no, las neuronas se van muriendo y no se recuperan, y no se recuperan. Y se van dando cuenta que el cerebro en toda la vida puede ir creando nuevas conexiones, nuevos conocimientos. Entonces es maravilloso que sepamos eso, porque de esa forma no nos frustramos, ¿verdad? Obviamente habrá más dificultad quizás en la edad mayor que en un niño, ¿verdad? Pero no es en una etapa como para compararnos, cuando nosotros ya tenemos tanto conocimiento. Así que Ya, eso sí. Ahora con el tema de la enfermedad, sí no sabría decirles específicamente qué hace, digamos, pero sí tener en consideración la parte de neuroplasticidad que lo tenemos todos prácticamente.
De acuerdo, licenciada. Dice Rebeca de Cruz, ¿cómo se llama la aplicación con la que habla con su mamá? Lo que escribe, por favor. Pues fíjense que ahora ya dentro de las aplicaciones, digamos, por ejemplo, plataformas como WhatsApp, tienen ya incorporado el elemento de la IA. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir haciendo las actualizaciones. Por ejemplo, WhatsApp cada cierto tiempo le va diciendo actualícelo, ¿verdad? O Facebook. En esa parte ya mi mamá viene, ¿verdad? Y ella, en vez de escribirme el mensaje, ella empieza, Pamela, necesito que haga esto, esto y esto, y vaya por esto Qué y esto y lo linda. otro. Y ella no toca absolutamente una tecla, ¿verdad? Entonces, eso le facilita a ella, pero además de eso, lo que he notado es que le fascina. Le fascina tener un control ella sobre la tecnología. Y creo que eso es lo más importante, que Sí, nosotros sepamos que tenemos el control y la seguridad de hacer algo. Y bueno, qué mejor que hacerlo que con nuestros familiares, ¿verdad? Que son los más correcto. cercanos y en confianza, ¿verdad? De repente, aquí vienen situaciones de la IA, ¿verdad? O a veces uno está pronunciando mal una palabra o qué sé yo, ¿verdad? Y tal vez yo digo, mami, ¿qué me escribió aquí, verdad? ¿Qué me quiso dar a entender, verdad? Porque como, así como habla, escribió. Entonces, Ajá. mami, ¿qué quiso aquí? Y ya ella dice mejor un audio, ¿verdad? Pero a veces dice, no, audio no. Entonces va haciendo el dictado. Son de verdad bastantes aplicaciones que a ustedes les pueden ayudar. Están los chats, que incluso ahora le permiten ponerle un nombre, ¿verdad? Para que se sienta como en más en confianza. Lógicamente hay un tema de seguridad. Siempre tomen en cuenta no dar datos específicos personales, ¿verdad? A la Sí, inteligencia artificial, a este tipo de chats, pero de verdad pueden ser de gran ayuda, de mucha ayuda. Hay otros dispositivos como el Alexa, ¿verdad? Siri, que sí. están ahí también a disposición para ser sus asistentes, ¿verdad? Ese asistente que siempre nos hizo falta está ahora ya de manera electrónica. Ay, sí, y te la felicito a su mamá, porque incluso hay gente más joven que dice, no, yo no puedo hacer esto, y por más que usted quiera, no lo hace. Usted o se escuda en el, ya estoy viejo, yo ya no. Exacto, Eso ya es. no. Ajá. Entonces felicitamos a todos los que han dicho sí a la tecnología y que están ahí aprendiendo cada día. Vamos a seguir, licenciada Francisco González dice, buenas tardes, habla de aplicaciones gratis y pagadas. ¿Es grande la diferencia en cuanto a la información o cuál es la ventaja o desventaja? Pues básicamente son ciertas, digamos, prioridades que pueden tener. Por ejemplo, básicamente son cantidad de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, ChatGPT, si no es pagado, digamos, le da aproximadamente al día 10 oportunidades de hacerle una misma pregunta, digamos. O por ejemplo, en la creación de imágenes, creemos esta imagen, pongámosle este fondo, que es algo que también la gente para el entretenimiento le gusta bastante. Entonces le da 5 oportunidades de hacerlo. A las 5 veces le dice, ya se te terminaron las oportunidades, Sí. ¿verdad? Pasa el siguiente día. Entonces, Ajá. básicamente te da como quien dice el dulcito, vea, pruébalo, enamórate un poquito y págalo, ¿verdad? Básicamente son en eso, en la cantidad de veces que se puede hacer algo. O, por ejemplo, también en cuanto al derecho reservado de, por ejemplo, cuando es tanto información como la parte de fotografía, nos permite descargarlo, compartirlo, pero siempre con el nombre, ¿verdad? De esa aplicación que estamos ocupando. Entonces, por ejemplo, si fuese ChatGPT, lo común que te dice ChatGPT dice tal cosa, entonces uno sabe qué es eso. Pero ya cuando es pagado, le deja compartirlo sin necesidad de decir que proviene de ChatGPT. Son, digamos, algunas de las situaciones. Mi recomendación siempre es que nunca paguen a la primera, ¿verdad? A veces hay promesas que nos hacen y nos dicen, mire, compre esta aplicativo, ¿verdad? Porque hace esto, esto y esto. Lo ideal es primero probar, la verdad, hacer un pequeño test, tener una experiencia ya y a partir de eso ver si es necesario comprarlo. Ahorita estaba viendo bastante, más que todo en estadísticas de Europa, gente que está comprando libros. En el caso de aplicaciones de libros, en esa sí, les va a dejar leer, por ejemplo, 5 páginas y van a quedar como, hijo, quería leer más, ¿verdad? Ahí hay que pagar. Entonces, Sí, eso, digamos, es más que todo en cantidad de experiencia, que es lo que va dando. De ahí prácticamente te da todo, ¿verdad? La experiencia de acuerdo a la aplicación que tenga.
Muchas gracias, licenciada. Me imagino que con respecto a esto, don Guillermo Contreras puso en librerías hay sopa de letras, sudoku, crucigramas. Vamos a continuar aquí. Permítame, dice Carolina Navas. Buenas tardes, gracias por su interesante charla. ¿Usted podría recomendar un juego en específico, aparte de los mencionados en la charla, que nos ayude a mantener nuestra agilidad mental viva? Pues fíjense que los que podría recomendar que sí pueden ayudar es en los que tienen que ver con formación de palabras, porque en ese obviamente es digital y uno va hasta cierto punto ejercitando físicamente solo el dedo. ¿Qué es lo importante ahí? Es que nosotros empecemos a pensar con esta cantidad de letras, cuáles son las palabras que puedo hacer. Entonces, a pesar de que haya poco ejercicio físico en eso, es bastante ejercicio mental. No tengo ahorita, digamos, a la mano un nombre en específico, pero hay una que sí, de las más comunes, que son puzzles de palabras, puzzle con P-U-Z-Z-L-E. Ajá. Se la voy a dejar aquí en el chat. En el chat. Y luego otro que es importante, no es solo dejar que los juegos, digamos en este caso, piensen por nosotros o nos vayan, porque de ahí también psicológicamente solo vamos en el punto de la premiación, ¿verdad? Porque lo que nos va generando interés es el hecho de que vamos siguiendo de nivel, que nos dan una estrellita, después dos, después tres, después nos dice que somos el número uno. Y entonces, psicológicamente es la única motivación. Yo también quiero animarles a ocupar aplicaciones que tengan también que ver con la creación, ¿verdad? Porque en esa parte ustedes van a poder de alguna forma activar otra parte mental y psicológica que tiene que ver ya al hecho de crear algo nuevo y no necesariamente simplemente estar como el deseo de ganar, 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 ¿verdad? Que ese sí a veces puede funcionar como una adicción, ¿verdad? Entonces no es el punto, digamos, tampoco llegar a eso. Recomiendo bastante las de creación. En este caso, creación de presentaciones, creación de preguntas, respuestas, ¿verdad? Vamos a tener una reunión familiar y entonces preparamos algo en Kahoot, se llama K-A-H-O-O-T, Kahoot. Sí, Y entonces, voy a poner 5 aquí preguntas, también. ajá, 5 preguntas familiares, ¿verdad? Y para el Día del Padre, para el Día del... Estuve una experiencia hace ya bastante para el Día de la Madre. Entonces, podemos tener esa posibilidad de tener 5 preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto conoces a mamá, verdad? Y a la abuelita que le estamos celebrando. Entonces, pareciera sencillo, pero nos creó y además de eso, nos integró también en sociedad. O sea, recordar eso, ¿verdad? Que la tecnología no está para aislarnos, está para integrarnos, ¿verdad? Ya en estas redes. Correcto, licenciada. Dice Mercedes Carranza, yo uso la IA para charlas cristianas, es excelente. Vamos a continuar aquí también con lo que nos han dejado. Permítame. Dice Rosa Elba Cortés, dice buenas tardes, muchas gracias por las sugerencias de entretenimiento. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir. Déjenme ver. Gracias, excelente charla. Gracias, Milton Virgilio. Saludos. Muchas gracias, dice Franklin Méndez. Vamos a ver. Grace Fabiola Gómez dice, buenas tardes, muchas gracias por el desarrollo de tan interesante tema. Vamos a seguir leyendo aquí, licenciada. Hoy que nos ha cambiado la plataforma, estamos acostumbrándonos a la interfase. Dice, yo entré tarde, no tenía internet, agradecería me enviaran la grabación de la ponencia. Si ustedes saben que todos los viernes lo reciben, también quiero hacer una aclaración porque hoy recibí muchos correos electrónicos antes de la charla. A la 1:30 me decía, ya entré, no, a qué horas comienza? Y es 2:30 hora de El Salvador. No sé si las personas que me enviaron están en otra parte, pero sí es a las 2:30 hora de El Salvador. Vamos a seguir. Dice, me parece las recomendaciones brindadas, Ruth Cecilia Polanco. Vamos a seguir, licenciada, déjenme ver aquí. Rosa Marina Villegas de Oceguera, le digo que sí.
los módulos de este y todos los cursos que hemos tenido de Conectados Navega están en nuestra plataforma. A usted se le envía todas las semanas un correo para que ustedes puedan verlo la cantidad de veces que quieran y aclaren sus dudas. Así que estén pendientes de su correo. El próximo viernes le va a llegar para que usted pueda ingresar a este y a todos los módulos y a todos los cursos que nosotros tenemos a disposición de ustedes. Vamos a seguir, permítame. Dice, ya le contesté, yo no pude entrar a los módulos, pero sí están, el viernes le llega su correo. Dice, mil gracias por su ponencia, Sonia Siliesa. Y dice Teófila del Rosario Arana, buenas tardes, por favor quiero saber cómo para ver los temas anteriores. Ya les dije cómo, ya les llega el viernes o ustedes pueden entrar a nuestra página web donde dice ventajas y descuentos, ahí van a encontrar 3 ítems que está el calendario de actividades, está la biblioteca de charlas y la biblioteca de cursos, de todo, ahí está toda la información que hemos preparado para ustedes. Déjame ver si hay alguna pregunta. Dice, gracias por el desarrollo de tan interesante tema. ¿Es pagado usar la IA? Dice, Pues, ajá. pues hay un digamos, ciertas aplicaciones que sí. En general es freemium gratis, ¿verdad? Hasta cierto punto. Hasta ciertos, digamos, en este caso, tiempos que la estamos ocupando, ¿verdad? Algunos ya puntualmente ciertas acciones que queremos hacer que de repente sí requieren que sí se pague. Pero en general, ahorita he abierto muchísimas plataformas que tienen IA. Revisen en su WhatsApp, ¿verdad? Ya tiene ahí la parte de WhatsApp, ahora pertenece a Meta, al igual que Facebook e Instagram, y tienen su parte de IA, ¿verdad? Entonces ahora cualquier, digamos, contenido que ustedes tienen, e incluso el audio, por ejemplo, de las últimas actualizaciones que ha hecho WhatsApp y que tiene que ver con IA, ustedes mandan un audio a una persona, esa persona en el audio puede ver el texto, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, lo puede escuchar y también lo puede leer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos ya dentro de un cine, por ejemplo, ya en una actividad en la que no podemos escucharlo, pero sí podemos leerlo. O al revés, ¿verdad? No andamos nuestros lentes y lo podemos escuchar. Entonces, nos va ayudando, digamos, se va integrando en nuestra vida. Inteligencia artificial en realidad es un mapa enorme, ¿verdad? Casi todos pensamos que solo son los chatbots, ¿verdad? Solo es ChatGPT, solo es Gemini, y es mucho más amplio. Podría hablarles, por ejemplo, ahorita que abordaron el tema de medicina, tantas ahora operaciones que antes tenían que abrir una herida, ¿verdad? Enorme, y ahora es una operación laparoscópica, ¿verdad? Donde le pone eso, ya es con ayuda de inteligencia artificial, ¿verdad? Que se va haciendo. En realidad está en todos los ámbitos, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, ¿verdad? No se diga. Son tantas áreas en las que está que se vuelve un mapa enorme, ¿verdad? Un mapa enorme en el que nosotros tenemos que ver realmente cuáles son nuestros gustos y preferencias, lo que tenemos que tener claro, y ahí empezar a nosotros a explorar cuáles son las aplicaciones que más nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero salud, por ejemplo, ahora con una aplicación de salud que traen creo que todos los teléfonos por default, ¿verdad? Porque bien, ustedes pueden medirse hasta la presión, cuánto andan de presión ustedes, en términos de salud, ¿verdad? Tal tener una idea, relojes que le van diciendo cuántos pasos ha dado dentro del ritmo cardíaco y todo eso, sí. Se va integrando. Sí, dice don Juan Alberto Hernández, muy buena ponencia, mis felicitaciones. También comenta, importante no utilizar las IA solamente como diversión. Se puede utilizar para temas productivos. Así es, don Juan. Sí. Muchas gracias por su comentario. Vamos a seguir aquí. Déjenme ver. Permítanme, déjame ver qué dice aquí. Gracias por este tipo de capacitaciones. La capacitación de IA para adultos mayores ha sido una experiencia verdaderamente inspiradora. Ver cómo las personas mayores se acercan a la tecnología con curiosidad, valentía y ganas de aprender demuestra que el conocimiento no tiene edad. Súper bonita su palabra, Franklin, y le agradecemos porque esa es la idea.
que todos entren a sentirse inspirados con esto para hacer sus actividades. Vamos a ver, déjenme ver, vamos a seguir aquí. Voy a seguir. Dice, con la IA se resuelven exámenes de universidad, pero en menos del 100%. Sí se puede, pero los profesores saben, ¿verdad, licenciada? Que no. Perfecta. Miren, como les decía, es tan amplio el mundo de la IA que ahora hay detector de plagio, ¿verdad? Detector si Sí, ese texto fue creado, porque a veces la IA le va ayudando, digamos, el alumno le va poniendo el texto, se lo corrige la IA, lo regresa, le ayuda a detectar eso y se lo da en un porcentaje, ¿verdad? Un trabajo, una tesis, se ponen este tipo de aplicativos y le dice 90% hecho con IA. Y entonces en las universidades venimos y decimos, no, regresa ese trabajo, ¿verdad? Tantas sí. aplicaciones gratis y pagadas de todo tipo. Así que sí, pero bien interesante también lo que decía en el anterior comentario, que decía Sí. del entretenimiento. Sí, a veces entretenimiento pensamos que es solo humor, ¿verdad? Pero el entretenimiento realmente es todo aquello, toda aquella actividad que de alguna forma me hace sentir bien, ¿verdad? Y que es un extra a las actividades que yo realizo de manera formal. Eso me entretiene. Hay quien se entretiene viendo televisión, hay quien se entretiene haciendo un deporte, etcétera, ¿verdad? Puede variar el entretenimiento. Y entonces lo uno a un comentario que estaba antes que decía, a mí me sirve la IA para las charlas de la iglesia, ¿verdad? Cristiana. Entonces, Sí. nosotros podemos, como les digo, es una herramienta para utilizarla para el bien, ¿verdad? Para educarnos, para tener un nuevo conocimiento. Quizás a veces pueda parecer que ese tipo de charlas sean demasiado teóricas y quizás sí, fíjense, podría ser, pero realmente todo empieza en nuestra actitud, en nuestro sentir. Y créanme que cuando uno se determina a decir, no, yo le pierdo el miedo a los teléfonos, ¿verdad? Y vengas ese teléfono y bajo una aplicación, ¿verdad? Y le pierdo el miedo, uff, de ahí nadie los detiene. Nadie en absoluto los detiene. A veces sí es necesario tener este tipo de, porque lo que pretende realmente esta parte crecer es motivarlos. Ese es el verdadero objetivo de este tipo de charla, ¿verdad? Motivarlos, darles ese mensaje de ustedes pueden y pierdan ese miedo total a la tecnología y a la inteligencia artificial. Correcto. Gracias, licenciada. Gracias por su tiempo. Y aquí nos dice José Rolando Varías esto. Las clases son muy teóricas, podrían hacer ejemplos, eso nos ayudaría. Pues le comento en este momento, señor Varías, que Nietos Digitales se trata de eso, de ponerlos a practicar todo lo que ustedes ya han aprendido previamente de forma teórica. Entonces, les voy a compartir el anuncio. Lick, ¿me ayuda, por favor? Si pueden ver ahí el anuncio de Nietos Digitales. Nietos Digitales será una oportunidad para que nuestros pensionados y las personas que deseen aprender de forma práctica lo que ya hemos aprendido en este curso, podamos hacerlo de forma práctica. Este curso dará inicio el día jueves 2, o sea, la próxima semana estaremos jueves 2, y luego martes y jueves de la siguiente semana, que ahorita no recuerdo las fechas, y martes y jueves de la siguiente. Entonces, les vamos a enviar y les vamos a publicar para que ustedes puedan hacerse presentes los martes y jueves a las 10 de 10 a 12 del mediodía a la Universidad Dr. José Matías Delgado, porque allí habrá estudiantes que les darán a ustedes todo, cómo hacerlo, en vivo con sus aparatos para que ustedes puedan tenerlo de forma completa. Entonces, espero que esta idea que hemos tenido para ayudarles a alfabetizarlos digitalmente también les guste. También para aquellos que no se pueden conectar, no pueden asistir porque o viven muy lejos o están fuera de otro país, vamos a tener también la transmisión de Nietos Digitales. Mañana estaremos publicando para que ustedes puedan inscribirse, ya sea virtual o presencialmente, a esta nueva oportunidad que tendrán de aprender. Así que de eso es lo que les veníamos hablando desde hace varias semanas, de Nietos Digitales, y de eso se trata, de que ustedes aprendan de forma práctica lo que ya aprendieron de forma teórica.
Así que les agradezco a todos por su asistencia. Muchas gracias, licenciada, por nuevamente compartir en este curso. Ya llevamos 3 con contando con su conocimiento. Y esperamos que si tenemos una próxima oportunidad podamos contar con usted. No, muchísimas gracias y animarlos a todos a que participen en Nietos Digitales. Como bien decían, sí, es una excelente, de verdad, señal de que existe este comentario de muy teórico, porque eso significa que ya entró la semillita y entonces ustedes ya están listos para tener este encuentro en el que tiene que unirse, ¿verdad? Como les digo, y ya se van a dar cuenta. La capacidad que tienen ustedes mediante todo el conocimiento que han recabado durante toda su trayectoria, y ya con el poder que les va a dar ese dispositivo, el saber utilizar ese dispositivo, ahí me van a contar y van a ver cómo, así como me dice a veces mi mamá, yo creo que sé más yo, me dice que tú, me dice así, ¿verdad? Entonces van a ver que eso va a pasar, estoy segura. Así que animarlos a que participen, se inscriban y como les digo, tengan esa experiencia. También, como les repito, para aquí tengo un comentario que me dice: excelente noticia para los que se les hace fácil asistir. Gracias por pensar en los que no podemos asistir presencialmente. O sea que sí, estamos cubriendo ambas partes, los que van a poder llegar ahí y los que van a estar detrás de cámaras también haciendo sus preguntas. Así que muchas gracias, pendientes por favor, y necesito que se inscriban. Bueno, buenas tardes para todos y nos vemos en una próxima oportunidad, licenciada Nieto. Muchas gracias. Buenas tardes para todos.